Tú no crees en los milagros. Hace tanto que no distingues alguno en tu vida que han quedado en el olvido, plasmados en viejos libros de ficción o relatados en algún texto religioso que recuerdas de vez en cuando. El libro de Esther narra la historia de una joven judía llamada Esther, que es elegida reina del imperio persa ocultando su identidad. El malvado consejero del rey Amán trama el exterminio de los judíos, cuando no, y Mordejai o Mardoqueo, el tío de Esther, le pide a ella que intervenga. Esther, valientemente, se presenta ante el rey sin ser llamada, arriesgando su vida, y lo invita a un banquete en donde revela la trama de Amán. El rey, furioso, ordena la ejecución de Amán y promulga un edicto que permite a los judíos salvarse de sus enemigos. Así celebran su victoria en la festividad de Purim los judíos. Hemos aprendido que la festividad judía de Purim celebra los eventos milagrosos registrados en el libro de Esther. Para refrescar la memoria, la definición de milagro dice: efecto o evento extraordinario en el mundo físico que supera todos los poderes humanos o naturales conocidos y se atribuye a una causa sobrenatural. Sin embargo, como es evidente por el propio diccionario, un milagro es algo sobrenatural, y este libro no tiene absolutamente ninguna descripción de algo fuera de lo común. Si no hay nada sobrenatural en la historia de Purim, ¿cuáles fueron sus milagros? Los eventos relatan una compleja historia de intriga política. El libro se lee más como una historia de misterio que como una epopeya bíblica. Lo que más destaca es que es el único libro histórico en toda la Biblia que no menciona a Dios ni a la religión, ni siquiera una sola vez. De hecho, a medida que la historia avanza, parece que el autor incluso se esfuerza por evitar cualquier mención a la divinidad, incluso cuando pareciera que la misma historia sugiere que debería hacerse tal mención. Si tienes dificultades para entender cómo es que la Biblia tiene autores, cuál es su cronología y cómo se lee, te invito a dar tus primeros pasos en este mundo con mi breve introducción a la lectura de la Biblia hebrea, en la que encontrarás el contexto necesario para comenzar a leer el texto bíblico sin confusiones, ni pérdida de tiempo, ni aburrimiento. Te dejo los enlaces en la descripción. El comienzo del libro de Esther, cuya permutación es Seter o secreto, narra la caída de la reina de Persia Vashti y primera esposa del rey Asuero. Si bien el texto podría haber mencionado que Dios orquestó la caída de Vashti, no dice nada de eso. En ninguna parte se sugiere que Dios puso ese pensamiento en su cabeza, que endureció su corazón como a Faraón o que dirigió sus acciones de alguna manera. Por el contrario, la caída de Vashti ocurrió debido a su propia decisión de desobedecer la orden del rey. Aquí no hay nada que supere todos los poderes humanos o naturales conocidos. Cuando el rey decide elegir una nueva esposa, de entre las cientos de concubinas que reúne, la que más le agrada es la judía Esther y la elige como reina. Aquí tampoco, en ninguna parte del texto, se dice que Dios influyó en la decisión del rey, así que Esther debió haber sido tanto muy atractiva como muy hábil para complacerlo. Tampoco se sugiere que Dios hizo a Esther extraordinariamente hermosa, así que nos figuramos por lo tanto que debía tener ciertos talentos naturales, astucia y seducción, como para destacarse entre un grupo de cientos de mujeres deseables, cada una dispuesta a hacer lo necesario para obtener el título de reina. Esto es algo especial, sí lo es, pero no es milagroso. Una vez más, aquí no hay nada que supere todos los poderes humanos naturales conocidos. El texto continúa narrando un complot para asesinar al rey Asuero. Mordejai, el tío de Esther, escucha sobre esta conspiración y delata a los conspiradores. En ninguna parte se dice que Dios estaba allí para dirigirlo a ese momento o a ese lugar. Lo que Mordejai sí tenía era un favor pendiente que entra en juego más adelante en la historia. En el relato, así como de la nada, aparece Amán, alto funcionario del gobierno persa.
a quien es correcto y apropiado mostrarle respeto, incluso si él personalmente es un individuo malvado. El respeto se debe al cargo y no a la persona que lo ocupa. Sin embargo, de entre todos los ancianos eruditos y sabios judíos de la antigua Persia, solo Mordejai actúa fuera del protocolo ante Amán y elige no inclinarse ni hacerle ninguna reverencia ni señal del respeto a un rey que no es el suyo, ni el de carne y hueso, ni el sutil en el cielo. Me gusta mucho Mordejai, la verdad que sí. Con todo este conflicto y hostilidad en desarrollo, sin embargo, el texto sigue sin mencionar a Dios en ninguna parte. El complot creado por Amán para torturar y asesinar a Mordejai se despliega y amplía. Todos los judíos de la antigua Persia debían ser liquidados. Seguramente Mordejai o Mardoqueo, según se traduce al español, no era el único judío fiel a la Torá en toda la ciudad de Shushan que queda en Persia. Te recuerdo que allí es a donde los judíos habían sido deportados, siendo este el primer exilio del pueblo de Israel. Seguramente había otros judíos piadosos de entre los cientos de miles que fueron arrancados de su hogar, pero es solo Mordejai quien actúa conscientemente de esta manera. La historia prosigue con la reina Esther, que le pide a su esposo, el rey Asuero, que la acompañe a almorzar. Ese día Amán aparece durante el almuerzo de la reina, su complot es expuesto y es condenado a muerte. Todo esto parece un curso natural de los acontecimientos. No ocurrió ningún milagro, todo tiene sentido racional y lógico. Las intrigas políticas suceden todos los días. Las conspiraciones son expuestas y frustradas todo el tiempo. En ninguna parte se menciona a Dios. En ningún lugar se dice que se ofrecieron o respondieron incluso oraciones. Simplemente Amán tuvo un día muy malo en el trabajo y eso fue todo. Déjame tu like, suscríbete al canal y dale un toque a la campanita para profundizar cada vez más en los secretos de la Cábala y los temas que más te interesan. Entonces la pregunta sería, ¿fueron los judíos salvados milagrosamente como se suele relatar e interpretar en la historia? ¿Hubo acaso un milagro aquí? Y en ese caso, ¿cuál fue? Según la lectura del rollo de Esther, no sucedió ninguna cosa que supere todos los poderes humanos o naturales conocidos. Los judíos de la antigua Persia estaban lejos de estar a salvo. El decreto de su aniquilación nunca fue anulado. De hecho, para estar a salvo, los judíos tuvieron que levantarse y tomar el asunto en sus propias manos y derrotar a sus enemigos declarados. El texto tampoco nos relata lo difícil que debió ser esta tarea. Dios no derribó milagrosamente a los enemigos de los judíos, sino que ellos tuvieron que hacer esto por sí mismos. Fue un día sangriento para los judíos y sus enemigos. Entonces, ¿qué nos dice esto? ¿Cuál es el mensaje tan religioso, espiritual e importante que el libro de Esther fue elegido para formar parte de los escritos de la Biblia? El mensaje no está expresado literalmente en palabras, por eso es Purim, la fiesta de los disfraces y las máscaras, con un mensaje oculto si lees solo la superficie, pero expuesto para quienes leen el libro con atención. La asociación de Purim con el carnaval judío está relacionada con el ocultamiento de la identidad, asunto que nos vemos forzados a hacer, en muchos casos, hasta hoy en día. Otro mensaje es que no se trata de milagros, se trata sobre nosotros, los seres humanos, y las responsabilidades por las que tenemos que velar, luchar y accionar por nosotros mismos, sin esperar hechos sobrenaturales y abordar con compromiso los asuntos de nuestra propia vida y nuestra misión personal. Dios no necesita ser mencionado para estar presente. Eino y Eshno. Su ausencia es su presencia, explica el Sefer Yetzirah, lo cual trae a colación todo el mensaje oculto, las tramas secretas, todo lo que no se ve o está ausente en este relato, pero en realidad está presente. La mano invisible de Dios siempre está en acción, ya sea a la vista, reconocida o no. Lo que aprendemos del libro de Esther es una lección muy profunda dentro de la Cábala. Dios siempre está con nosotros, aunque no lo veamos, pero es más importante estar muy presentes con nosotros mismos. Debemos tomar acciones decisivas, adecuadas y definitivas para dirigir el curso de nuestra vida y alcanzar nuestra misión personal y comunitaria.
cuando actuamos de manera responsable y correcta, podemos estar muy seguros de que Dios bendecirá el trabajo de nuestras manos. Si, por el contrario, no actuamos y esperamos que sea Dios el que active en nuestro lugar, nos haremos viejos esperando. Dios entonces trabaja a través de nosotros. Cuando hacemos lo que es correcto, entonces sucede lo correcto. Mordejai y Esther no esperaron nada, actuaron por su cuenta. Y a través de lo que hicieron, después de todas sus acciones, los milagros se hicieron evidentes. Este es el mensaje de Esther y es la razón por la cual este libro tiene justamente estatus bíblico, que no se refiere a la grandeza de Dios, sino a la posible grandeza de los seres humanos. Y esta es la enseñanza más importante. La divinidad está presente sin siquiera mencionarlo. Y este es un mensaje por el que vale la pena celebrar. Nos vemos en el camino. Y aquí te dejo otros 2 videos para seguir celebrando la vida.